Súper antiguo. ¿Qué solanero, no? Sí. Micros abiertos. Mira, mira. Tendrás que vigilar la no va a bajar lo de típico de micro abierto. Tienes que vigilar aquí. ¿Me sigues tú a mí? Hola. Sí. Venga. Sí, bueno, yo diria que és joves d'Esquerra Unida del País Valencià. O sea, realment no vaig parlar ni del documental ni res. Pots dir que a més he fet el documental, però que Esto está ocupado. Sí, sí. Pregúntale a Rafa. Sí, no, esto está ocupado. Rafa. No, no. Rafa. ¿Llegamos a tiempo del arroz? Claro, bueno, no lo sé. No se hace aquí. Es que no se puede entender. Ya, ya. Hola, que yo había... Es que yo digo, ahí venían tú... De Gandía. Tú saludaste. Sí, pero yo... Rafa, pero ¿quién apuntaba? Bon dia a totes i a tots. Benvingudes a aquest acte sobre memòria democràtica i republicanisme. Agraïm la presència aquí avui en nosaltres d'Estefania, diputada de les Corts Valencianes. Com sabeu, el Fondó va ser un punt molt important en la història del nostre país, ja que moltes personalitats importants del nostre país van eixir d'aquí cap al govern, membres del govern de la Segona República, i alguns artistes van partir des d'aquí a l'exili després de la Guerra Civil, de la Guerra Civil. Per això cada any que venim aquí és important recordar que les persones que van lluitar abans que nosaltres, però també és necessari reflexionar sobre un projecte que faci del republicanisme un projecte de futur. Per aquestes dues coses, comptem avui, per a que ens parlen de tot això, comptem avui amb José Cañizares, que és historiador, coautor del documental La Terra Callada i membre dels Joves d'Esquerra Unida del País Valencià. Elena Torres Fernández, politòloga i responsable de Republicanismo de Izquierda Unida. Iñaki Pérez, director general de Qualitat Democràtica, responsabilitat social i foment d'autogovern, responsable de Memòria Democràtica a l'executiva del País Valencià, d'Esquerra Unida del País Valencià i coordinador comarcal. Comença José, bueno, moltes gràcies als tres per haver vingut i moltes gràcies a tots. Comença José. Hola, buenos días. Bueno, pues un placer encontrarnos todas y todos de nuevo en estas jornadas después de 14 años, aunque bueno, ha habido 2 años en los que no se ha hecho por el COVID. En estas jornadas que bueno, han permitido en las sucesivas ediciones pues, abrir espacios para la reflexión, para el debate, para conocer también más sobre nuestra memoria colectiva, nuestra memoria histórica y democrática, ¿no? El objetivo de esta intervención, bueno, considero que poder hablar ahora que podemos es casi una responsabilidad colectiva, ¿no? Hablar sobre nuestra memoria y poder recordar. Por eso el objetivo de esta intervención es de alguna manera el de ayudar a recuperar la memoria sobre el papel que jugó el Partido Comunista de España y la postura del Gobierno de la República en los últimos días de la Guerra Civil, ya que desde el final de la guerra hasta principios del siglo XXI pues se desarrolló toda una leyenda negra hacia la figura de Negrín, en primer lugar, que inició el franquismo, pero que tampoco se abordó en los años inmediatos a la transición, ¿no? Y que de alguna manera pues, el PSOE tampoco trató de limpiar ni reivindicar la figura de uno de sus destacados militantes, a quien expulsó del partido, Negrín, que bueno, pues posiblemente fuera una de las personalidades políticas más íntegras del momento y que además de ser un gran científico y académico,
pues hizo el tremendo esfuerzo de ocupar la presidencia del gobierno en un momento de tantísima dificultad. He tenido la oportunidad en los últimos meses de hablar con académicos, especialistas sobre el tema, gracias a un proyecto documental que estamos desarrollando, que tiene ayuda de Consellería y del Ayuntamiento de Monòver. Y bueno, pues la intención es un poco intentar resumiros las palabras o la información que hemos podido ir recabando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por el contexto. En febrero de 1939, la Guerra de España o Guerra Civil estaba a punto de finalizar, sobre todo tras la caída de Cataluña y la inexistente ayuda a la República de países vecinos como Francia o Reino Unido, que, pues al contrario, por ejemplo, en el caso de Reino Unido, ya había empezado de alguna forma a reconocer a Franco como jefe del Estado de España y, por lo tanto, legitimar internacionalmente el nuevo régimen. Ante esta situación, el gobierno se encuentra en la tesitura de poner fin al conflicto, teniendo en cuenta a la población que inevitablemente pues, va a ser condenada al exilio. Es decir, la guerra iba a terminar, pero había que organizar una salida ordenada, ¿no? Considera coordinar esos canales y recursos para la salida de la población. Para ello era necesario garantizar el poder de la República en los territorios que en febrero del 39 aún controlaba, ¿no? Para asegurar esas rutas de salida de la población, sobre todo en los puertos pues, cercanos como el puerto de Alicante, también podría ser Cartagena, ¿no? Se ha propuesto por parte de otros historiadores e historiadoras que en esa intención de resistir la República esperaba que ante el inevitable estallido de la Segunda Guerra Mundial, pues la República fuera ayudada militarmente por las potencias que lucharían contra el fascismo, ¿no? Por ejemplo, la URSS pues ya había ayudado, pero sería la idea, ¿no?, de que crecieran los esfuerzos internacionales por atacar a Franco. Sin embargo, pues realmente esta propuesta no ha sido validada del todo, ya que aunque las tensiones en Europa pues, se iban acrecentando en ese momento, se desconocía que iba a desembocar en lo que luego se llamó la Segunda Guerra Mundial. Volviendo sobre el contexto, ¿no? La situación en la capital, en Madrid, en el 39, en febrero del 39, pues ya era de un ambiente enrarecido. Y pues también la moral general de la tropa republicana estaba a la baja, sobre todo pues ante el avance también del bando sublevado. Y se temía también que algunos militares empezaran a mover ficha para poner fin cuanto antes a la guerra, dejando inevitablemente pues vía libre a los fascistas. Estas sospechas, de hecho, se hacen manifiestas en una reunión mantenida en el gobierno y los altos mandos del ejército en la base de Albacete-Los Llanos, donde ya algunos militares manifiestan al presidente del gobierno no su voluntad de rendirse o poner fin cuanto antes a la guerra, ¿no? Dado que la postura del gobierno en ese momento era contraria, la idea era resistir y aún conservaba también el apoyo de altos mandos militares, se va a buscar un lugar alejado de la capital que fuera seguro para seguir desarrollando los objetivos del gobierno, pues sin la amenaza que en Madrid cada vez estaba en aumento. Gracias. Es por ello por lo que el gobierno se traslada al Vinalopó e instala su sede o la sede principal en la finca del Poblet, en Petrer, a la que en clave pues llaman Posición Justa. En esta finca otorga un espacio discreto, pero bueno, realmente se encuentra, sin embargo, en el triángulo estratégico entre Albacete, Cartagena, podemos decir Alicante, Madrid, ¿no? Una zona donde se pueden seguir desarrollando las operaciones. En el Poblet, Negrín vuelve a mantener una reunión con altos cargos militares, entre los que se encuentra el general Casado. Casado, pues este militar le entrega unos informes con unas cifras alteradas sobre los recursos informes sobre cómo se estaba desarrollando el frente, que evidencian las sospechas de que este militar, ¿no? Esos datos alterados, este militar sería uno de los principales defensores de llevar a cabo la rendición. Y realmente así fue, que el 5 de marzo del año 1939, aprovechando que en Cartagena había una sublevación militar, que estaba siendo controlada por el gobierno, sobre todo con la ayuda del ejército de la brigada 206,
El general Casado, aprovechando este momento, da un golpe de Estado y hace pública la voluntad de eliminar la lealtad al gobierno legítimo y, con ello, iniciar de algunas formas las negociaciones para la rendición de la República, no, pues con el pretexto, se podría decir, de culminar cuanto antes el conflicto bélico que iba a terminar en favor del bando sublevado fascista, ¿no? Todo ello también se hace sin contar con un plan de evacuación de las personas refugiadas, como si lo tenía previsto el gobierno presidido por Negrín, ¿no? Se anunció este golpe de Estado en Madrid, destituyendo al presidente, y a cambio se estableció el llamado Consejo Nacional de Defensa de la Capital, que no iba a reconocer a Negrín en ningún momento y bueno, no contaba con ese plan de evacuación, ¿no? Por diferentes motivos. Pero, ¿quiénes eran los golpistas de este golpe de 5 de marzo? Pues en primer lugar tenemos el militar del que ya hemos hablado, de Casado, que era un militar de carrera, que había cosechado sus éxitos principalmente en la guerra de Marruecos, y para el momento del estallido de la guerra civil, en el 36, pues ostentaba el título de jefe de escolta del presidente de la República. Además, durante la Guerra Civil sería el encargado de organizar el Ejército Popular Republicano y, por tanto, una figura importante dentro de la defensa de la República, ¿no? Sin embargo, este militar pues, carecía de una conciencia republicana y tampoco tenía una afección hacia ninguno de los partidos que se volcaron en la defensa de la República o del Frente Popular, etc., ¿no? Pero lo que sí que tenía era un sentimiento anticomunista y bueno, también contactos con la diplomacia y los círculos realistas de Alfonso XIII. Por lo tanto, era un personaje que en ese momento bueno, pues jugó en contra, ¿no? Por otra parte, tenemos a Julián Besteiro, que había sido presidente de las Cortes durante la Segunda República y uno de los miembros más destacados del Partido Socialista, en su facción, digamos, más conservadora, y por ello pues también compartía de alguna forma un sentimiento anticomunista, no igual que el general Casado. Hay que decir que algunas personas en favor de Besteiro, que era una persona muy respetada, han considerado que posiblemente el apoyo se debía a algunos problemas de demencia, pero esto no está claro, ¿no? Realmente había sido un militante importante, pero era del ala conservadora, aunque bueno, había participado en las huelgas, etc., ¿no? Y por otra parte tenemos a Cipriano Mera, que sería pues, bueno, la tercera cabeza visible, aunque habría más, ¿no?, del golpe, que era un empleado de la construcción, militante de CNT, que durante la guerra había ascendido dentro del ejército y hasta llegar a la figura de coronel en ese momento. En su periodo militar, Cipriano Mera había tenido fuertes desacuerdos también con los mandos comunistas, especialmente por los dirigidos por Enrique Lister, y bueno, pues también la postura cenetista respecto al PC ya había sido tensa desde las llamadas jornadas de mayo del 37, ¿no? Lo que podría apreciarse que existe una vinculación de oposición entre los golpistas a las estrategias del Partido Comunista, ¿no? Sobre esta oposición a la postura del Partido Comunista, las posturas de los golpistas nos llevan también a poder explicar que en ese golpe contra el gobierno legítimo, presidido por Juan Negrín y militante del PSOE, ¿no?, parece que también hay una vinculación en la oposición que tienen, o sea, la oposición a las relaciones que tienen el gobierno con el Partido Comunista, ¿no?, fruto del análisis llevado a cabo por el Partido Comunista y que era compartido por el conjunto del gobierno sobre lo que supondría perder la guerra contra el fascismo, ¿no?, y sobre lo que era el compromiso con la República. Negrín, ya desde principios del año 39, se da cuenta de que las mayores lealtades a la República y al gobierno legítimo se encuentran entre los militares que forman parte del Partido Comunista de España, y los análisis sobre la necesidad de resistir también eran compartidos por el Partido Comunista, ¿no? De hecho, ese año se celebra
bueno, el PSOE se funda el 2 de mayo, pero antes, durante ese año, se cumplen los 50 años de la fundación y en los actos en los que asiste Negrín, realmente prácticamente ni se le nombra, aunque ocupa un cargo, ¿no?, en primeras filas y tal, no interviene y no se hace una apelación, ¿no? El Partido Socialista parece estar al margen incluso del gobierno y de la guerra, ¿no?, en ese momento. Y de hecho, por ejemplo, tampoco es esto que nos ha reivindicado, ¿no?, porque tuve oportunidad, cuento esto luego, ¿no? Respecto, ¿no?, a esa vinculación que sí tenía o dónde encuentra el apoyo Negrín, ¿no?, que es en el PCE, en una conversación mantenida, por ejemplo, unos días antes del golpe en la finca del Poblet, con Antonio Cordón, uno de los militares importantes de este momento, le bromea de alguna forma con la problemática que le supone que los mejores militares de la República pertenezcan al Partido Comunista de España, ¿no?, ya que al existir en otros círculos una gran desafección hacia el marxismo o al comunismo, ¿no?, pues de alguna manera ello se traslada a una desafección a la República, ¿no? Estos lazos que unen al presidente del gobierno con el PC realmente no son tan claros en cuanto al programa ideológico, ¿no?, podríamos decir, o sea, que Negrín no era comunista, ¿no? Pero sí que el análisis que realiza de lo que significa el fascismo o de lo que significa el movimiento militar que está apoyando a Franco, pues son coincidentes, ¿no? Tanto el Partido Comunista como Negrín y el resto de los integrantes del gobierno saben que el fascismo no va a consentir ningún tipo de cesión tras la victoria y que no es posible dialogar ni pactar con los golpistas fascistas, ¿no?, ya que no van a aceptar ningún tipo de clemencia, ¿no?, ni ninguna norma de la guerra, ¿no? De hecho, el fascismo necesita para su supervivencia de la eliminación física también de sus oponentes, de sus oponentes y de sus familias, ¿no?, como en el caso también España, ¿no?, lo que luego se llamó el politicidio, ¿no?, eliminar a los contrarios. Sin embargo, los militares, como por ejemplo Casado, realmente estaban pensando, parece ser, en un modelo de guerra basado en el honor, en el que se habían formado a principios del siglo XX, y en el que, bueno, en ese modelo pues se puede dar la posibilidad de pactar una rendición que respete las reglas de la guerra y que reconozca a las figuras militares como interlocutores. Pero esto no era el fascismo, ¿no?, como se demostró posteriormente con una larga represión de posguerra y que duró durante toda la dictadura militar. Lo que se puede interpretar es que figuras como el general Casado también creían en la posibilidad de salvarse, también incluso por parte de Julián Besteiro, que permaneció en Madrid en el momento de la entrada de las tropas franquistas, pensando que la represión no se cerniría sobre él, cosa que no fue así, y terminó siendo encarcelado y juzgado pues a cadena perpetua, ¿no? Y también del propio Casado, que realmente acabaría saliendo al exilio de España a través del buque Galatea, un barco que pertenecía a su majestad el rey Alfonso XIII, lo cual pues indica esos círculos, ¿no? Y además no se dejó entrar a nadie más, es decir, no fue un barco que sacó a un gran número de refugiados. Bueno, pues esto es, ¿no?, una pista de esos intereses que hay detrás del golpe, ¿no?, y de lo insoportable también que debió ser el compromiso tan puro del Partido Comunista con la República, ya que realmente, por otra parte, tampoco se puede sospechar de la posibilidad de que el respaldo del PC a la figura del presidente del gobierno, la confianza que el presidente tenía en el PC, llevarán en el futuro a un escenario de revolución, es decir, a un intento de instauración de una república socialista inmediata, ¿no?, si la guerra continuaba, ¿no? Esto no parecía que iba a suceder, del mismo modo que la participación de Mera en el golpe de 5 de marzo, del cenetista, pues no iba a suponer una oleada de colectivizaciones anarquistas, ¿no? Y de hecho, el Partido Comunista, desde el estallido del golpe militar, el de 18 de julio, pues se implica en la defensa de la República contra la invasión fascista y mantiene una disciplina alta con las decisiones que va tomando el gobierno, ¿no? Así, el golpe de 5 de marzo
se podría entender desde el análisis opuesto, ¿no? Como decía, que suponía ceder al fascismo, que implicaba represión, imposibilidad de exilio, que era la que había llevado a cabo el PCE y el gobierno, frente a los militares o facciones más moderadas del Partido Socialista, que no supieron interpretar las dimensiones de la guerra o que implicaba el fascismo, ¿no? Negrín, de hecho, tras el golpe, aún intenta, el golpe de 5 de marzo, aún intenta llevar a cabo un traspaso de poderes, ¿no? en ese ejercicio de responsabilidad, y para seguir garantizando la idea de una salida ordenada, de que los refugiados pudieran salir de España, porque sabían lo que les esperaba si el fascismo ganaba, y también visto que su permanencia en España pues, podría aumentar las tensiones en la zona republicana, generando episodios de violencia entre militantes socialistas, comunistas y anarquistas, ¿no? Y ante la pérdida de apoyos, decide partir al exilio desde aquí, desde la partida del Fondó o el aeródromo del Mañá, como se conocía en ese momento, pero antes se despide, incluso afectuosamente, ¿no? Pues del buró político del Partido Comunista, y que estaba instalado en la posición Dakar, en Elda, y también avisa de la necesidad de que Pasionaria y otros militantes salgan al exilio tan pronto como sea posible, ¿no? De hecho, Pasionaria lo hará en los primeros vuelos que habían sido previstos desde aquí, desde el aeródromo del Fondó, porque, claro, Pasionaria era el símbolo internacional de la resistencia contra el fascismo y no se podía permitir que cayera en manos de los fascistas, ¿no? El resto del Partido Comunista, sin embargo, se queda con la intención de seguir frenando esa sublevación de Cartagena, que de hecho ya había empezado a ser estabilizada por la 206, pero se decide, a pesar de los esfuerzos invertidos, que la situación ya era irreversible, ¿no? Y en esa se produce una última reunión en España, que precisamente es aquí en el cuartel general. Se decide en esta reunión quién se queda y quién se va, realmente en un ejercicio de responsabilidad tremenda, que algunos de los presentes años más tarde pues hablaron sobre la capacidad de resolución y de disciplina que se dio en ese momento y en ese lugar, ¿no? Os podéis imaginar, se estaba decidiendo quién se quedaba o quién salía al exilio, ¿no? Y así los principales dirigentes del PC salen del Fondó ya el 7 de marzo, habiendo resistido esa última noche ante el avance o el intento de asedio de tropas casadistas que estaban con el golpe de otras localidades cercanas, como podrían ser Monóvar, Alcoy, Elda, ¿no? Que pues, os podéis imaginar la situación, ¿no? Que estaban ya rodeando incluso el aeródromo. Sin embargo, otras muchas personas del Partido Comunista se quedan en tierra y van a ser encargadas de la gran tarea de organizar la resistencia ya desde el inicio, ¿no? contra el fascismo dentro de la dictadura, ¿no? Lo que, bueno, pues os podéis imaginar que no resultaba una tarea sencilla. Sin embargo, esta historia que ahora pues estamos contando o estamos reivindicando ha sido ocultada o más bien dejada un poco de lado, y por ejemplo el propio Partido Socialista, que retiró el carnet a Negrín, ¿no? Una persona que aún acabada la guerra siguió luchando por la República, pues por ejemplo no le devolvió el carnet de manera honorífica hasta 2009, ¿no? Es un ejemplo de cómo esto ha quedado, ¿no? o ha ido pasando. Yo creo que este atraso en recordar la memoria republicana, bueno, pues hace que aún persistan mitos desmesurados que a todos nos suenan como el supuesto oro de Moscú, ¿no? o incluso virtudes de glotonería, de Negrín, etcétera, etcétera, ¿no? Bulos. Que yo creo que tampoco nos podemos permitir, ¿no? en el siglo XXI o en nuestra sociedad ya, ¿no? Y es por lo que creo que jornadas como estas han ayudado a aumentar el interés en el proceso que estamos contando
y también en las personas que participaron de este golpe para recuperar su memoria. De hecho, estas jornadas que empezaron en 2009 y años más tarde las publicaciones sobre lo ocurrido aquí pues han ido en aumento, ¿no? Y han ido creciendo, y también el interés. Tuve, por ejemplo, la oportunidad de hablar con Teresa Cordón hace unos meses, la hija de uno de los militares y militante del PC, el que Negrín le decía que mal que los comunistas estuvieran apoyando tanto a la República de alguna forma. ¿No? Y ella, que también es militante del Partido Comunista del País Valencià, pues me dijo, por ejemplo, que se sorprendió al escuchar, pero muy recientemente, escuchar al profesor Ángel Viñas, que es una de las figuras pues, más destacadas, ¿no? Historiadores sobre la guerra civil, y se alegró de ver que se estaba produciendo un avance al escuchar una versión distinta, o por lo menos que se empezaba a hablar sobre la figura de Negrín, ¿no? Y bueno, pues para acabar, deciros que yo también creo que esto es gracias en parte al esfuerzo por la recuperación de la memoria histórica que todas y todos hacemos, bien desde las instituciones, como una magnífica labor que están demostrando las compañeras y compañeros desde Consellería, o bien desde las asociaciones, los movimientos políticos, o gracias incluso, ¿no?, a la asistencia a este tipo de jornadas que nos hacen visibles en la calle y que, bueno, pues con tanto cariño también se organizan. Así que muchas gracias y viva la República. Gràcies, José. M'ho has explicat molt bé com van ser aquests últims dies del govern de la Segona República. I donem ara la veu a Elena Torres, responsable de Republicanisme i Izquierda Unida. Ahora sí. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quería hacer era dar las gracias por invitarme a esta jornada, y lo segundo que quería hacer, como no es de otra manera, era recordar los nombres de los presos y de las personas que fueron ejecutadas en los pueblos de aquí cercanos, y bueno, voy a ello. José y Sebastián Verdú, Luis Poveda, Silvestre Corbi, Antonio Leal, Francisco Martínez, José Esteve, Vicente Barberá, Evaristo Maqueda, Antonio Llorca y Xisto Navarro López. Estos son algunos de los nombres y de algunas de las personas que pasaron por la Plaza de los Toros de Monever, que actuó como un campo de concentración provisional y en donde luego muchos de ellos fueron fusilados. Pero yo creo que lo realmente alarmante es la doble muerte que sufrieron, en cuanto que hubo unas reformas del cementerio municipal donde se encontraron sus huesos y aún así se desecharon. Y esta historia realmente la podemos conocer y forma parte de una de las páginas de nuestra historia gracias al trabajo de la Consellería de Memoria Democrática que llevó a cabo los trabajos de exhumación en este cementerio. Un poco lo que yo voy a intentar es dar la importancia que tiene que tener el conectar el pasado de nuestra historia con el presente actual, y que esta lógica también sea entendida así por las instituciones para recuperar al final esa memoria democrática, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es partir de ese derecho a la memoria que tenemos y que tienen tanto las víctimas como los familiares de las víctimas en materia de verdad, justicia y reparación. En cuanto a verdad, conocer todo el relato, no solo una parte que normalmente es la que tiene que ver con la hegemónica y que hoy en día sigue imperando, que por ejemplo José ha estado hablando de ello al final de su intervención en cuanto a ello, y sobre también la necesidad de hacer ese ejercicio de justicia y de reparación tanto en lo social, en lo político como en lo humanitario. Al final yo creo que es un ejercicio de rendición de cuentas tanto con nuestra historia, pero también para aquellos que lucharon por los valores democráticos que hoy en día tenemos, ¿no? Entonces no creo que podamos encerrar a la memoria como si esta fuera una cuestión del pasado, primero porque las consecuencias de por aquel entonces siguen vigentes a día de hoy, ya que hemos construido esta democracia sobre miles de fosas comunes y por lo tanto sobre la impunidad de los crímenes franquistas.
Y por otra parte, no podemos tampoco entender a la memoria como una cuestión únicamente del pasado, sino que las familias de las víctimas tienen esa necesidad de conocer la verdad y, como decía anteriormente, hacer justicia y reparación tal y como viene establecido en el derecho internacional, ¿no? Y creo que estos son ejemplos de la necesidad que hay entre la conexión entre el pasado y nuestro presente más actual. Y lo que me parece más sorprendente es cómo nuestra actual Constitución no viene nada recogido en cuanto a nuestra historia, los derechos que se lograron en la Constitución de 1931, ni tampoco viene nada que incorpore el antifascismo junto a la lucha de todos los valores democráticos que por aquel entonces se consiguieron. Esto yo creo que nos hace ver que la actual Constitución que tenemos es más bien el resultado de una transición basada tanto en el olvido como en la equidistancia. Con esto quiero decir que sí es cierto que hubo dos bandos, pero es que uno de los bandos luchó por los valores democráticos y por unos valores republicanos que hoy en día seguimos luchando y demos gracias, que son los valores que luego nos han permitido abrir la puerta a muchos otros valores. En cuanto a esto último, y cojo las palabras que ha dicho José anteriormente, creo que el trabajo que hacen las asociaciones en cuanto a la exhumación de los cuerpos de las fosas es imprescindible y es necesario, ya que reavivan la memoria, pero si bien es cierto que no podemos depender únicamente de estas asociaciones y de su buena voluntad, sino que esto tiene que ser una cuestión que sea capaz de responder el Estado mediante una ley estatal que ahora mismo está en ese proceso de negociación tan complicado y con los bloqueos además que supone el PSOE en cuanto a que esta ley sea debatida en el Pleno. Aún así se siguen trabajando en ello y sobre todo en los avances que están teniendo las leyes autonómicas, y estando aquí en Valencia creo que mi tarea fundamental es aplaudiros por vuestra ley de memoria, porque sí es cierto que muchas otras leyes autonómicas se han nutrido de ella, como es la ley de La Rioja, que se aprobó ni tan solo hace un mes, en donde se ha nutrido del contenido de la ley de aquí de País Valencià de manera increíble. Y creo que estos puntos que más o menos he intentado ir diciendo y demás son esenciales a la hora de pensar en ese proyecto republicano de a futuro, y que la memoria democrática también esté en ese horizonte que queremos construir todos y todas. Ahora bien, sí es cierto, bajo mi punto de vista, que es realmente complicado pensar y construir ese horizonte republicano en un contexto inmerso de crisis. Y ahora voy a dar como algunas claves que me parecen, bajo mi punto de vista, esenciales para tener en cuenta a la hora de construir ese horizonte republicano. Como decía, yo creo que nos encontramos inmersos en un contexto de crisis, ya sea económica, con las que toda una generación, sí es cierto que